Aprendices, hemos llegado a nuestra sesión 8 de PHP, en la cual veremos conexión con bases de datos y el tema ya de algunos mini proyectos manipulando las bases de datos. En nuestro caso, la base de datos que utilizaremos será MariaDB, anteriormente conocida como MySQL, pero hoy en día conocida como MariaDB debido a un movimiento comercial que la compañía a la que pertenecía MySQL originalmente pues hizo. Previo a este concepto de código en PHP, pues es necesario que miremos el tema formal de las bases de datos en cuanto a las fases de diseño y construcción de ellas. Nuestro plan de trabajo para estos encuentros va a ser el siguiente. Primero veremos una introducción a los SGBD o sistemas de gestión de bases de datos. Luego hablaremos del diseño lógico de las bases de datos. Luego la transformación de ese diseño lógico en una base de datos o la implementación con sentencias SQL. Miraremos con detenimiento el lenguaje SQL en cuanto a sus dos grandes bloques: las sentencias de definición de datos, DDL, Data Definition Language, y las sentencias de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language o DARA. Y luego bases de datos en MariaDB inicialmente en cuanto al tema de su administración y el desarrollo de aplicaciones con conexión a ese sistema de gestión de bases de datos. Posteriormente, en nuestra fase de ejecución visitaremos nuevamente la base de datos PostgreSQL, y en lo que compete a mí sería las bases de datos en las cuales administraríamos todos los proyectos. Este par de bases de datos son de código abierto, open source o de código gratuito, pero como lo veremos en la teoría, pues no son el único tipo de datos. Sin embargo, son los que primariamente en cuanto a desarrollo web utilizo yo en los proyectos, y también son como una tendencia a nivel mundial el uso de ellas para proyectos tipo web. ¿Qué herramientas utilizaremos? Hay una gran cantidad de herramientas disponibles, pero lo pondré de una manera sencilla. Para el caso de gestión de las bases de datos, utilizaremos, gestión se refiere a los comandos y todo lo demás, utilizaremos PHPMyAdmin, utilizaremos MySQL Workbench y HeyDSQL. Las tres nos sirven como gestor de administración, y por supuesto también la consola de comandos de la base de datos MariaDB. Cuando llegamos al punto de Postgres, utilizaremos pgadmin. Para el tema de diseño, en su momento dado les diré la herramienta que utilizaré. Sin embargo, para cortar camino, solamente haré el diseño en la herramienta MySQL Workbench. Cuando lleguemos a ese punto veremos que hay muchas herramientas para hacerlo, pero con el objetivo de que seamos eficientes solamente utilizaré uno, dejando como acostumbren ustedes la inquietud de que investiguen más o utilicen más si lo requieren. Bueno, el tema es los SGBD, sistemas de gestión de bases de datos, o en las siglas en inglés DBMS, Database Management System, o sistemas de administración. Pues básicamente lo primero que tenemos que tener en mente es que cuando hablamos de la palabra clave ahí es sistemas. Quiere decir que un sistema de gestión de bases de datos está compuesto no solamente de la información en sí, de los archivos, la información y los valores que estas contienen, sino del sistema de información que la administra, es decir, el que permite crear registros, borrar, eliminar, hacer copias de seguridad de la base de datos, etc. Bueno, ¿qué es un DBMS? Pues un sistema que contiene información sobre una empresa en particular. Es una recopilación de datos que están interrelacionados, interconectados, tema o concepto bien importante. Y como les mencionaba, pues es un conjunto de programas para acceder a esos datos, no solamente los datos en sí. Una de las premisas es que el entorno en el que se trabaje sea cómodo y eficiente de usar. ¿Y para qué se utiliza un sistema de bases de datos? Pues básicamente para gestionar una gran cantidad o una inmensa cantidad de información, datos o información, que hoy en día pues son
Como lo dice el adagio popular, el que tiene la información tiene el poder. Y por supuesto, la información, ¿dónde está? En las bases de datos. Son altamente valiosas, por supuesto. Traigo a colación el caso del robo de las claves de Facebook hace algunos años de la base de datos. Son grandes, dependiendo de la información o la cantidad de información. Solamente es imaginarse la base de datos de Facebook, la base de datos, por ejemplo, de Bancolombia a nivel nacional, la base de datos, por ejemplo, de los ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos, un país tan grande, o la base de datos que tiene toda la información de los ciudadanos de la China, que son como 100 millones de habitantes. Por supuesto, si vamos con la mente hacia ello, pues nos imaginaremos una gran cantidad de información manipulada. Y una premisa importante, siempre las bases de datos van a ser accedidas por varios usuarios a la vez, al mismo tiempo. Cuando varios usuarios acceden a la vez una base de datos, se habla de un concepto que se llama concurrencia. Es decir, las bases de datos nos permiten acceso concurrente. Quiere decir, varios usuarios a la vez en un mismo registro. Bueno, un sistema de datos moderno como hoy en día es complejo de diseñar, y lo principal que debe tener un sistema de datos moderno es plasmado dentro de ella las reglas del negocio o las reglas de la empresa. ¿A qué se refieren las reglas de la empresa o las reglas del negocio? La forma como el negocio funciona, sea con bases de datos o de manera tradicional. Cada negocio tiene unas reglas de funcionamiento y esas reglas se plasman en la base de datos, como lo veremos en el avance del diseño de las bases de datos. Por supuesto, ya es más evidente que hoy en día, con todo interconectado y con el internet, las bases de datos pues tocan prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. En exámenes médicos, en el registro de nuestra universidad o en el SENA, en el registro de la base de datos para votar en Colombia, etcétera, etcétera. Aquí tengo algunos ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos con los que ya hemos hablado. Un sistema, por ejemplo, en el sector comercial, un sistema de ventas, un sistema de contabilidad. Un sistema de ventas, por ejemplo, tendría clientes, productos, compras, contabilidad, pagos, recibos, activos. En una empresa del sector industrial, por ejemplo, tendríamos la producción, los inventarios, los pedidos. En la banca o las finanzas, pues la información del cliente, las transacciones de sus tarjetas de crédito, etcétera. En el sector educativo, lo que es la información de las matrículas, estudiantes, profesores. Y otros ejemplos más que tengo aquí y los invito a leerlos. Los anuncios en línea, sistemas de telecomunicaciones, de aerolíneas, de reservas, etcétera. Estamos rodeados de bases de datos. ¿Por qué llegamos al tema de las bases de datos? Bueno, en los 70s y los 80s la información empezó a almacenarse en sistemas de información, valga la redundancia. Anteriormente pues era el mundo del papel, pero con la aparición de los sistemas de información en los 70s y 80s pues ya se hizo necesario ir almacenando la información. Inicialmente la información se manejaba en archivos planos, estilo como XML, como la sesión anterior, o estilo archivos.txt o archivos planos como nuestra sesión 6. Por supuesto, esta es una forma momentánea de almacenar información, pero no es la mejor, porque a medida que la empresa iba creciendo y se volvía más complejo, pues este definitivamente no es el mejor modelo para almacenarlo. Allí nace el diseño de las bases de datos. Y aquí algunos de los problemas que nos llevaron a construir las bases de datos como las conocemos actualmente. Los datos se volvían inconsistentes, por supuesto. Era muy fácil manipularlos. Para accederlos era muy difícil porque estaban en un solo computador. Cada que fuéramos a hacer un cambio en la información, pues tocaba prácticamente volver a escribir el código. Los archivos podían estar en diferentes formatos: XML, TXT, en Excel, en Word, a mano. La información tenía problemas de integridad, es decir, era fácilmente adulterable. Y obviamente no estaban reglas del negocio. Por ejemplo, una restricción de integridad. Supongamos que la empresa tiene como regla del negocio que cuando el cliente
el saldo de su cuenta es mayor a cero, le manda una carta o un mensaje de felicitación. Ese tipo de reglas del negocio, que son la forma como cada negocio funciona, pues no era posible plasmarlas en el negocio. Otro ejemplo de regla de negocio, digamos, una ferretería X decide que cuando el artículo, la existencia en la bodega de un artículo X está llegando a 5, inmediatamente el sistema avisa que está pronto a agotarse para que el dueño de la ferretería compre y provea para que la bodega esté full. Ese ejemplo que acabo de colocar es lo que se conoce como una regla del negocio. Por supuesto, en estos tipos de archivos planos no era posible hacer esa transcripción de esas reglas. Retornando al tema de la concurrencia, obviamente como la información era manejada de esa manera, pues no podía ser controlada las fallas en cuanto a los errores humanos. Tampoco había acceso simultáneo o concurrente, como lo expliqué hace poco. Es decir, para poder acceder a un archivo debía esperarse, si una persona lo tenía ocupado, a que esa persona lo desocupase para poder ser accedido. Eso generaba, por supuesto, problemas de seguridad, porque era pues fácilmente violable y fácilmente alterable la información, y también generaba problemas en cuanto a que la información era pues difícil de entregársele a tiempo a las personas, porque había mucha dependencia en un solo archivo. Ante este panorama, la solución es los sistemas de gestión de bases de datos, que en su diseño y en su concepto pues solucionan todo ese tipo de problemas que hemos relacionado. Quiero que se queden en mente muy claramente 2 o 3 conceptos: seguridad, concurrencia y reglas del negocio. Esos 3 conceptos son claves para justificar el diseño de las bases de datos. El libro sugerido es el libro guía que se encuentra en la biblioteca Sena, en tanto digital como físico, conceptos de bases de datos, de Kor Silverchat y Sudarshan 2009, del cual también dispongo de un formato en PDF que les puedo compartir. Esta presentación, tanto como las otras que estamos desarrollando, están por supuesto en el repositorio de código de GitHub. Para la sesión 9, donde haremos nuestro ejemplo, en el directorio teoría, y ahí está bdatos 1, 2, 3 y MariaDB. Acabamos de ver la presentación bdatos 1.